Estamos viviendo el 19º domingo del tiempo litúrgico de la Iglesia y seguimos leyendo el Evangelio de San Mateo. La semana pasada fue la fiesta de la Transfiguración, de modo que retomamos el Evangelio de Mateo hoy. El día de hoy, el pasaje es al terminar el Señor de hacer la multiplicación de los panes y de que se les repartiera todos esos panes a la gente, les ordena a los discípulos que se vayan en la barca a la otra orilla. Él se queda terminando de despedir a la gente y se sube a un monte a orar solo. Los discípulos van en la barca, pero se encuentran con un mar agitado que no les deja avanzar. Y entonces el Señor Jesús empieza a caminar sobre el agua para irlos a alcanzar. Y de pronto lo ven caminando en el agua y se ponen a gritar y empiezan a decir: es un fantasma. Y el Señor les dice: cálmense, soy yo. Y entonces Pedro le dice: si eres verdaderamente tú, Señor, hazme que yo vaya a encontrarte caminando sobre el mar. Y el Señor le dice: ven, y empieza a caminar sobre el mar Pedro. Pero de pronto, por el viento fuerte que había, le da miedo y empieza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Y el Señor Jesús le da la mano y lo salva para no hundirse. Llega a la barca, sube con ellos y pues llegan al final, pero antes, cuando todavía están en la barca, se arrodillan, se inclinan los apóstoles y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, el Señor antes de que sucediera esto, el Señor a Pedro, cuando lo toma del brazo, le dice: ¿por qué has dudado? ¿Por qué te falta fe y has dudado? Y por eso se empezó a hundir. Esto es importante que lo entendamos, porque hay otro pasaje en el Evangelio, en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, donde está también este pasaje que hoy nos presenta la iglesia. Pero antes hay un momento en que también Jesús, pero en ese caso él va en la barca. Ya terminaron en una parte, en una de las orillas del mar de Galilea, y dice: ellos se van hacia otra parte atravesando el mar de Galilea. Pero ahí Jesús está muy cansado porque estuvo predicando todo el día y se queda dormido, y empieza una fuerte tormenta que les da miedo a los apóstoles. Y allí sí lo despierta, le dice: Señor, sálvanos, porque el mar está muy embravecido. Y Jesús se levanta, le ordena al mar que se calme, y se calma. Y los apóstoles se quedan así: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que ordena al mar que se calme? Pero cuando él despierta, también les dice: ¿por qué les falta fe? ¿Por qué son faltos de fe? Y entonces Jesús le ordena al mar: cálmate, y se calma. Y ellos se quedan: ¿quién es él? En aquella ocasión, ahora que ven cómo Jesús va caminando sobre el mar, y luego también rescata a Pedro y sigue caminando Pedro con él. Cuando llegan a la barca, ellos así se hacen una inclinación de adoración, se arrodillan, lo ponen en el piso y se inclinan y dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué nuestro Señor? ¿Por qué tiene que hacer
esto, en un momento dado, Él manifiesta quién es de manera muy portentosa, como es este caso, que puede caminar sobre el mar. Él está tratando de fortalecer a los apóstoles en que entiendan quién es verdaderamente Él. En el momento en que ellos entiendan y estén convencidos de sus enseñanzas y los mandatos que Él les da en orden a predicar su evangelio, van a tener mucha fortaleza en todos los problemas que ellos van a tener que ante la oposición de los enemigos de Jesús ya aquí en la tierra, empezando por las autoridades judías. Y después, por supuesto, que la predicación del evangelio, que es el evangelio de la justicia, la predicación del evangelio, que es el evangelio de la igualdad de todos, la predicación del evangelio que lleva consigo que la tierra es de todos, que el mundo es de todos y que en él todos deben tratarse como hermanos y todos deben vivir con dignidad y todos van a tener derecho a acceder a todos los bienes que hay en la creación, que sirven para el desarrollo humano, que sirven para el desarrollo de las personas. Es esto, ellos vienen a restablecer, Jesús vino a restablecer el plan de Dios para la creación. Dios mandó a su Hijo a la tierra, hecho hombre en el seno de las entrañas de la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo, es concebido como un verdadero hombre. Entonces nuestro Señor es tan importante el trabajo de evangelización, es tan importante devolverle a la mente y al corazón del hombre el verdadero sentido de la vida humana. Y que no es solamente el verdadero sentido de la vida humana individualmente. No, además de eso, el verdadero sentido de la vida de la comunidad humana, en donde todos somos hermanos. Y repito, todos tenemos derecho a vivir dentro de la misma dignidad y a participar en la construcción del mundo. Esto es algo que se asoma a cada momento desde el Evangelio. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué nuestro Señor hace este signo ante ellos? Porque incluso el último signo potente que les va a mostrar es su resurrección y después su ascensión gloriosa a los cielos delante de ellos. Queridas hermanas y queridos hermanos, la tarea que nos deja nuestro Señor Jesucristo en esta tierra es la recuperación del mundo, para que todos en ellos tengamos el respeto a la común dignidad de la que participamos todos los seres humanos, al desarrollo pleno de todas nuestras potencialidades. Y esto no está pasando, todos lo sabemos. Vivimos en un mundo desigual, en un mundo en donde los poderosos se han adueñado, digámoslo así, la mayor parte de la riqueza mundial no se reparte en más de 10 familias. En más de 10 familias está concentrada una cantidad de riqueza que no se compara con lo que queda de allí para que a los seres humanos saber cómo se las arreglan para vivir. Hay una desigualdad tremenda y además los especialistas en las ciencias políticas, en las ciencias sociales, en la economía, dicen, es entre más se vaya achicando, se vaya reduciendo en la concentración de la riqueza en menos personas, pues se van a seguir dando todos esos procesos de pauperización que en la mayor parte de las naciones del mundo está viendo. Entonces, esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es algo que a nosotros nos tiene que impactar. Que nosotros también escuchamos el Evangelio. Nosotros escuchamos el Evangelio. Y esto se va preparando. La venida de Jesús se preparó por años, por años. Por eso también se acompaña la lectura del Evangelio con las lecturas de historias de los profetas. Por ejemplo, lo que hoy nos presenta la primera lectura,
un pasaje de la historia del profeta Elías, que le da la vida a un niño, que le devuelve a un niño con vida a su mamá. La mamá no había tenido hijos, ya su esposo tenía una edad, no era un anciano. Entonces el profeta le anuncia, el profeta Elías, tú vas a ser madre de un hijo. ¿Por qué? Porque tenían, ella y su esposo tenían muchas atenciones con él cuando pasaba por su ciudad. Entonces, en la primera lectura se nos habla del profeta Elías, que le devuelve la vida a un niño. Es importante, pues, que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que trabajar por la vida digna. No digo que vamos a estar nosotros resucitando muertos, pero hay que evitar que no muera tanta gente, que no muera tanta gente de hambre, que no muera tanta gente de enfermedades que no se pueden mantener, que no se pueden curar porque no tienen medios para ello. Hay que cuidar que tengamos a un México y a un mundo con mucho más equidad y con mucho más oportunidades que tengan todos. Dios no nos mandó a esta tierra para comer tierra, para vivir entre el lodo. Dios quiere, y por eso nos lo encargó a nosotros. Nosotros somos responsables de la construcción de la creación. Nosotros somos responsables de construir un mundo en donde haya igualdad y en donde haya equidad. Y somos bien conscientes de que en México la cantidad de pobres es mucha todavía, aunque el actual gobierno dice que ya sacó a determinado porcentaje de número de pobres, pero claro, eso se mide con estándares, pues de cómo está México, pero México está muy mal ante todas las demás naciones del mundo. Estamos mal. Si somos parte de todos los países que tenemos, pues, digámoslo así, una gran parte de nuestra gente todavía es de eso que se llama el tercer o cuarto mundo. Esto es, queridas hermanas y queridos hermanos, lo que hoy tenemos que entender en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña con este portentoso signo de que Él es. Hay un comentario que dice que al César no solamente se le consideraba el dueño, el señor de la tierra, de los países, también de los mares. Se hablaba al señor de los mares, se le conocía al César. ¿Por qué? Por la flota que tenía, por la fuerza que tenía en su ejército, en la parte marina, también así lo conocían. Aquí está dando este signo Jesús, que es el Señor de toda la tierra, que es el que creó este mundo, y de un modo portentoso, Él les mostró a los apóstoles su señorío como creador, hijo del Padre. ¿Para qué? Para que en los momentos que van a pasar, como es el rechazo total del pueblo, del pueblo judío a Jesús, hasta ponerlo en la cruz, hacerlo morir, el Señor Jesús les da a conocer quién es Él. Es el Señor del cielo y tierra. Y así nos tenemos que ver nosotros, los cristianos, discípulos de Él, para hacer que esta tierra sea justa, que en México sea un país justo, verdaderamente justo, y que haya dignidad. Cierto, ya subió el salario mínimo, se está presumiendo que sacaron de pobres no sé cuántos mexicanos. Nos falta mucho todavía. No podemos nosotros ya creer que vamos de cauca. Nos falta mucho. Todo es muy relativo en ese sentido, de que se está hablando, pues claro, sacar de la pobreza significa que ya no vivan como vivían, pero falta mucho para que este México sea un México equitativo y de oportunidades iguales. Mucho. Grabémonos en el corazón. Hermanas y hermanos, pues que ustedes puedan tener una semana muy rica, muy linda, y les doy un abrazo.